Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado generando muchísima conversación, mucha especulación y, sinceramente, mucha emoción entre los fanáticos de las telenovelas turcas y, por supuesto, de dos de sus estrellas más queridas. Prepárense porque vamos a desentrañar los famosos amores complicados de Kerem Bürsin con Hande Erçel. Y sí, como bien lo indica el título, vamos a explorar esas confesiones que han puesto a todos de cabeza. Así que si son tan fans de Kerem y Hande como nosotros, o si simplemente disfrutan de las historias de amor que nos dejan suspirando, asegúrense de darle ese botón de suscripción ahora mismo, así no se pierden nada de lo que traemos para ustedes. Ya saben cómo es esto, ¿verdad? Las vidas de nuestros actores favoritos siempre son un imán para el escrutinio público, y cuando hablamos de Kerem Bürsin y Hande Erçel, la cosa se pone aún más intensa. Ambos son dos de los rostros más reconocibles y queridos de la televisión turca, conocidos por su química innegable en pantalla, especialmente en esa serie que todos amamos, Sen Kalkam, o Love is in the Air. Pero, ¿qué pasa cuando el guión termina y la vida real entra en juego? ¿Cómo se entrelazan sus caminos fuera de los flashes de las cámaras y los aplausos del público? Hoy vamos a ir más allá de los rumores y a hablar de lo que Kerem Bürsin ha llegado a confesar sobre su relación con Hande Erçel, sobre esos amores complicados, que francamente parecen sacados de una telenovela. Sabemos que han estado esperando ansiosamente esta información, y créanme, hemos estado investigando a fondo para traerles los detalles más jugosos y, lo más importante, confirmados. La relación entre Kerem y Hande ha sido un torbellino de especulaciones desde que comenzaron a trabajar juntos. Al principio, claro, era la química en pantalla lo que nos cautivaba. Sus miradas, sus gestos, la forma en que sus personajes se enamoraban, todo parecía tan real que era imposible no preguntarse si esa chispa traspasaba la ficción. Y vaya que traspasó. Los medios turcos, siempre al acecho, no tardaron en captar sus interacciones fuera del set. Las citas, los viajes, los comentarios sutiles en redes sociales, todo se analizaba con lupa. Y nosotros, como fanáticos, estábamos ahí, devorando cada pequeño detalle. Pero más allá de la especulación, lo que realmente buscamos en este canal es la verdad, o al menos, la versión más cercana a ella. Y en el caso de Kerem Bürsin y Hande Erçel, esa verdad ha tenido sus altibajos, sus momentos de gloria y sí, también sus complicaciones. Kerem Bürsin, con esa personalidad tan carismática y directa que lo caracteriza, no ha sido ajeno a las preguntas sobre su relación con Hande. Y en varias ocasiones ha abierto su corazón, o al menos una parte de él, para compartir con sus seguidores cómo ha sido este complejo capítulo de su vida. Lo que comenzó como una conexión profesional, floreció en algo mucho más profundo. Él mismo ha hablado de cómo Hande se convirtió en una persona muy importante en su vida, no solo como colega, sino como alguien que lo entendía, que lo apoyaba y con quien compartía momentos genuinos. Y aquí es donde entramos en el terreno de las confesiones. Kerem no se ha limitado a decir sí, salimos. Ha profundizado en la naturaleza de su relación, reconociendo que, como cualquier relación humana, la suya ha tenido sus desafíos. Ha hablado de la presión mediática, de la dificultad de mantener una vida privada cuando eres una figura pública tan seguida. Imagínense cada paso que dan, cada palabra que dicen, es analizado hasta el último detalle. No debe ser fácil mantener la calma y la autenticidad en medio de tanto ruido. Una de las cosas que Kerem ha confesado con mayor honestidad es que su relación con Hande no siempre fue un camino de rosas. Han existido momentos de dificultad, de distanciamiento e incluso, como muchos rumores apuntaban, de rupturas. Él ha sido muy abierto al respecto, admitiendo que las relaciones, especialmente las que nacen en el ojo público, requieren un esfuerzo constante. Ha mencionado que hubo épocas en las que ambos estaban muy ocupados con sus carreras, con proyectos que los llevaban a diferentes partes del mundo, y que mantener la relación a flote en esas circunstancias fue un verdadero reto. Pero lo que más conmueve de sus confesiones es la admiración y el respeto que sigue sintiendo por Hande. Incluso cuando las cosas no iban bien, o cuando se encontraban en momentos de incertidumbre, él siempre ha hablado de ella con gran cariño y admiración por su talento, su profesionalismo y su personalidad. Ha destacado la inteligencia de Hande, su fuerza y su capacidad para manejar las situaciones difíciles con gracia. Y eso, amigos míos, habla mucho de la calidad de persona que es Kerem Bürsin. No se trata solo de un romance pasajero, sino de un vínculo que, a pesar de las adversidades, ha dejado una huella profunda.
El concepto de amores complicados se presta perfectamente para describir su historia. No es una relación lineal, sino más bien un vaivén de emociones, de cercanía y distancia, de entendimiento y desacuerdos. Kerem ha sido claro al decir que han pasado por etapas muy diferentes. Hubo un tiempo en que parecían inseparables, viviendo su amor de forma pública y desinhibida. Luego surgieron los rumores de separación, las ausencias en eventos, y un silencio que alimentó aún más las especulaciones. Y en medio de todo esto, sus declaraciones públicas han sido como pequeños faros de luz que nos han guiado a través de la niebla de la incertidumbre. Por ejemplo, en alguna entrevista, Kerem ha llegado a confesar que hubo momentos en los que ambos sentían la presión de tener que ser algo que quizás no eran en ese instante, o de tener que cumplir con las expectativas que el público tenía de ellos como pareja. Esto, como él mismo lo describe, es una complicación inherente a las relaciones que se desarrollan bajo el constante escrutinio de los medios y las redes sociales. La línea entre lo público y lo privado se vuelve muy difusa, y mantener la autenticidad se convierte en una batalla diaria. También ha hablado de la importancia de la comunicación y del respeto mutuo, incluso en los momentos más difíciles. Ha dicho que a pesar de las diferencias o los malentendidos, siempre han intentado hablar las cosas con calma y entendimiento. Y esa madurez en el manejo de una relación, especialmente una tan expuesta, es algo que admira mucho. Ha admitido que ha aprendido mucho de Ande y de su relación. Que ambos se han impulsado mutuamente a crecer, tanto personal como profesionalmente. Lo fascinante de las confesiones de Kerem es que no busca pintar un cuadro perfecto o idealizado. Al contrario, muestra la vulnerabilidad, la humanidad detrás de las estrellas. Ha reconocido que ha habido momentos de duda, de dolor, y de la dificultad de tomar decisiones cuando las emociones están a flor de piel. Pero al mismo tiempo siempre resalta el cariño y el respeto profundo que siente por Ande. Es esa dualidad, esa mezcla de amor y dificultad, lo que hace que su historia sea tan intrigante y, en cierto modo, tan relatable. Porque ¿quién no ha tenido un amor complicado en su vida? Además de las presiones externas, Kerem también ha hablado sobre la complejidad inherente a cualquier relación humana. Ha mencionado que como cualquier pareja han tenido sus diferencias de opinión, sus momentos de tensión, y la necesidad de encontrar un equilibrio entre sus vidas personales y sus exigentes carreras. Ha sido muy claro al decir que ambos son personas independientes, con sus propias ambiciones y sueños, y que a veces, conciliar esas individualidades puede ser un desafío. Ha habido periodos en los que por cuestiones de trabajo han estado separados por largos meses. Viajes, rodajes en diferentes países, y la dificultad de mantener una conexión íntima a distancia. Él ha sido muy abierto al respecto, confesando que a veces sentía la necesidad de estar más cerca, de compartir momentos cotidianos, y que la distancia física era un obstáculo difícil de superar. Pero a pesar de todas estas complicaciones, lo que Kerem siempre subraya es el afecto y la admiración genuina que siente por Ande. Ha elogiado su inteligencia, su profesionalismo, y la forma en que ha manejado su carrera con tanta gracia y determinación. Ha dicho que Ande es una persona increíblemente talentosa y fuerte, y que se siente afortunado de haber compartido una parte de su vida con ella. Una de las cosas que Kerem ha confesado y que me parece muy valiosa es que a pesar de las idas y venidas, han logrado mantener una amistad muy sólida. Ha dicho que incluso cuando las cosas no funcionaron en el plano romántico, el respeto y el cariño mutuo permanecieron. Y esa es una señal de madurez y de una conexión que va más allá de la pasión inicial. Es una amistad construida sobre bases sólidas de respeto y entendimiento. Por supuesto, el tema de si siguen juntos o no es algo que siempre está en el aire. Y las declaraciones de Kerem han dado pie a muchas interpretaciones. Ha habido momentos en los que sus palabras sugieren que la relación ha evolucionado, que quizás ya no es lo mismo que antes, pero que el cariño y el vínculo siguen ahí. Y en otras ocasiones, sus declaraciones podrían interpretarse como una señal de que están abiertos a darse una nueva oportunidad, o que simplemente disfrutan de una amistad muy cercana. Lo que queda claro es que la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel ha sido un capítulo importante en la vida de ambos, un capítulo lleno de pasión, de desafíos, y de un aprendizaje mutuo. Y las confesiones de Kerem nos han dado una visión más íntima y honesta de lo que ha significado para él. Ha sido un viaje de altibajos, de momentos felices y de tiempos difíciles, pero siempre marcado por un profundo respeto y cariño. Así que, para resumir un poco lo que hemos hablado hoy, hemos explorado los amores complicados de Kerem Bürsin con Hande Erçel, desentrañando las confesiones que han salido a la luz.
Hemos hablado de cómo su relación, nacida en la ficción, traspasó la pantalla y se convirtió en una historia real, llena de altibajos. Kerem ha sido muy honesto sobre las presiones mediáticas, los desafíos de mantener una relación en el ojo público, y las dificultades inherentes a cualquier vínculo humano. Ha confesado que han pasado por momentos de separación y reconciliación, pero que el respeto y el cariño mutuo siempre han permanecido. Lo más importante es que ha recalcado la admiración que siente por Hande como persona y como profesional, y cómo han aprendido y crecido juntos a lo largo de este camino. Su historia es un claro ejemplo de que el amor, incluso para las estrellas, puede ser una aventura complicada pero profundamente significativa. Y bueno, llegamos al final de este vídeo, queridos amigos. Espero de verdad que hayan disfrutado de este recorrido por la compleja y fascinante historia de amor entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, y sobre todo, de las honestas confesiones de Kerem. Ha sido un placer compartir esta información con ustedes. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Les sorprendieron las confesiones de Kerem? ¿Creen que su relación ha sido una de las más apasionadas y complicadas de la televisión turca? Dejen sus opiniones y comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les gustó este contenido, por favor, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con todos sus amigos fanáticos de las telenovelas turcas y por supuesto suscríbanse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Así formarán parte de nuestra comunidad y no se perderán ninguna de nuestras próximas aventuras. Nos vemos en el próximo vídeo, un abrazo enorme.